Y les pediría que cada uno de ustedes me comentara sus principales puntos de vista, ¿no?, que les llamó la atención respecto a la lectura. Empezamos, Edwin, por favor. Claro que sí. Buenos días, profesora. Hola, buen día. Eh, Respecto a los primeros cuestionarios en el análisis de la empresa, bueno, en el primer, pues, capítulo, por así decirlo, el texto se centra un poco en cómo la empresa debe de operar a través de la combinación de los factores productivos. Destaca que principalmente pues son el capital y el trabajo, aunque sabemos que la tecnología también juega un papel importante. Ujú. A partir de esto, pues la empresa va teniendo como su función de producción y sabe cuál es el máximo, pero para esto, para saber cómo va a producir o en qué cantidad es necesario que la empresa recurra a la información que le proporciona el mercado, lo Ujú. cual le dice de las preferencias, perdón, le habla un poco de las preferencias y hacia dónde debe de irse encaminado este tipo de producción. De igual manera, la función de producción le permite saber como la escala o el crecimiento que puede tener la empresa respecto a cómo crecería por los cambios de aumentar los factores de productividad, de que si Ajá. se aumentan al doble puede tener el crecimiento a escala creciente, constante y decreciente. Y de igual manera, pues menciona que la tecnología juega un papel importante, que un cambio tecnológico puede hacer que la dotación de los factores de producción disminuya, pero se compensa de cierta manera y puede aumentar, digámoslo, de cierto modo, la productividad en general de la empresa. Ok. Eh, Ujú. Te escucho, te escucho. Continúo con el capítulo siguiente o algo así. A ver, va- vamos a platicar un poquito acerca de esto. Recuerden que lo que comentábamos en la primera sesión que tuvimos, que nuestros puntos modulares o nuestros conceptos centrales en todas las lecturas que vamos a revisar, en todos los enfoques teóricos, van a ser básicamente tres y podemos ir añadiendo algunos en consonancia, ¿no? Pero básicamente es cómo ve, ¿no?, la teoría que estamos nosotros revisando a la empresa, cuál es la definición de empresa, ¿no?, en este sentido, eh, cuál es el objetivo de la empresa y también cuáles son los límites al crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, entre esos tres conceptos nos vamos a mover. Entonces, definición de empresa, objetivo de la empresa, límites al crecimiento de la empresa, y a la par, si hablamos de empresa, hablamos de empresario. Entonces, es importante observar cómo identifica o qué papel le da cada una de estas teorías que estamos revisando al empresario. ¿Cuál es la función dentro de esta empresa, ¿no? ¿Cuál es la función del empresario, no solamente dentro de la empresa, sino dentro del sistema económico, ¿no? Entonces, esos van a ser los conceptos que vamos a trabajar a lo largo de toda la WEA. Es lo que va a dar la columna vertebral al curso, ¿no? Entonces ya Edwin nos decía en este momento acerca, nos hablaba de la empresa, nos hablaba de la empresa ahí relacionada con una función de producción, ¿no?, que la empresa recibe información de preferencias, nos habla también de cierto estado tecnológico, ¿no? Pero entonces, en estos lineamientos que estamos platicando, ¿qué más me pueden decir? Estamos revisando el abordaje que se hace desde la teoría tradicional, la teoría ortodoxa neoclásica, microeconómica, que si ustedes recuerdan sus primeras sesiones de micro, que decía, lo que aquí se va a analizar son cómo eligen, cómo toman decisiones las unidades más pequeñas de la economía. Estamos hablando de individuos, familias, empresas, y entonces estas agentes económicos toman elecciones buscando tal objetivo, ¿no? Entonces, si hablamos de microeconomía, hablamos de empresa, y entonces, pues, este documento que ustedes revisaron nos debería dar una información relevante acerca de la empresa y de su papel en el sistema económico y del empresario dentro y fuera de la empresa, ¿no? O sea, estamos hablando del mainstream,
en economía, ¿no? La ortodoxia. Entonces, ¿qué tiene para decirnos de la empresa? Adelante, Andrea. Bueno, yo por lo que estuve revisando y entendiendo es que la teoría concibe a la empresa como una organización que está encargada de transformar Ujú. factores productivos en bienes y servicios. Y bueno, también nos menciona que hay desde empresas muy pequeñas, que serían, digamos, como la tiendita de la esquina, o que sí se podrá considerar como empresa, hasta muy grandes. Y bueno, no considero, o bueno, no encontré como tal que le asigne un papel como tal al empresario. Más bien lo ve como o sea, como una persona dentro de la organización que es como la encargada de tomar decisiones, nada más. Y estas decisiones las toma en base a los supuestos que, bueno, durante mucho tiempo hemos estudiado, como información perfecta, por ejemplo. Y bueno, también rescata que o bueno, que los economistas de esta teoría usan, como mencionó mi compañero, la función de producción para que en base a esto puedan decidir qué tanto producir, en cuánto tiempo, y también para esto toman en cuenta mucho al mercado. O sea, todo lo basan en el mercado, en cómo se comporta, en que esté en equilibrio para pues así poder decidir qué tanto producen, qué si no producen tanto y en base a esto pues medir digamos la productividad dentro de una empresa. Ok. Entonces no encuentro yo como tal un papel importante del empresario. O sea, se centra, yo siento, por ejemplo, bueno, en este primer capítulo de función de producción, en cómo produce la empresa, cuánto produce y, bueno, qué mejoras gracias a la tecnología se pueden ir dando para ir produciendo. Ok, gracias Andrea. Fíjense, aquí de lo que nos dijo Andrea, nos menciona algo que va a ser bien interesante. Cuando vemos nosotros la definición de empresa desde una perspectiva administrativa, ¿no? Nos hablan de que son organizaciones de individuos, o sea, organizaciones compuestas por diferentes grupos de individuos cuyo objetivo, ¿no? O sea, que comparten un objetivo común, y que el papel de esta organización en el sistema económico, tal y como nos dijo Andrea, es la transformación de materias primas, de insumos intermedios en bienes y servicios finales, ¿no? Que pueden ser para consumo final o bien que se van a incorporar como otro insumo intermedio en el proceso de otros bienes, ¿no? O servicios. Entonces, esto es muy interesante en el sentido de la convergencia de intereses, ¿no? Porque lo normal es que dentro de una organización, si estamos hablando, y también Andrea nos comentaba, ¿no? Que hay empresas de diferentes tamaños, que estamos hablando de la gran corporación multinacional, pero también estamos hablando de la tiendita de la esquina. La estructura administrativa, la estructura de gestión de la tiendita de la esquina no es exactamente la misma que la de la empresa transnacional, corporativa internacional con presencia en un montón de países, ¿no? Y entonces, en este grupo de empresas estamos hablando que ya el dueño no es el propietario, como aquí nos dicen mucho, ¿no? En la teoría neoclásica, que observamos que el empresario es al mismo tiempo el dueño de la empresa. Y si estamos hablando de estas grandes corporaciones tradicionales, pues ya el dueño de la empresa no es necesariamente el que se encarga de su gestión, de su administración en el día a día. Y ya desde ahí podrían venir divergencia de intereses. Ahora, estamos hablando que hay una infinidad, una gama enorme de individuos dentro de la empresa que también pueden tener intereses que no necesariamente coincidan, ¿no? Entonces, ya desde aquí, desde esta palabra organización y cómo se concibe a una organización, como les decía, grupo de individuos con un solo interés, hay razones o surgen motivos para que nosotros podamos debatir, ¿no? Respecto a cómo se ve en esta perspectiva neoclásica la empresa. Muchas gracias, Andrea. Reyes, por favor, nos comparte sobre la lectura. Claro que sí, profesora, buenos días. Hola, buen día. Eh, sí, bueno, específicamente, como mencionó mi compañera Andrea, sobre el empresario, tengo entendido, o al leer la lectura, se observa como en general tiene como una posición reactiva dentro de la empresa. No sé si me explico. A lo que voy es que, de acuerdo a la información que recibe del mercado, el empresario tiende a reaccionar. O sea, no sé si
en general no tiene como una capacidad de decisión más allá de de la información que le ofrece el mercado. Respecto a la tecnología, de acuerdo con la teoría neoclásica, se tiene entendido que tanto las técnicas como la propia tecnología son las mismas para las empresas. A mí lo que me causa un poco de ruido ahorita que estoy escuchando los comentarios es como la teoría neoclásica concibe la tecnología como dada. Entonces, no sé qué tanto eso puede, desde esta perspectiva teórica, entenderse del tamaño de las empresas, porque si tomamos en cuenta que si ya todo está dado, la información está dada, la tecnología y las técnicas están dadas, este, desde esta perspectiva teórica, las empresas no pueden ser muy grandes. Este, bueno, por otro lado, también es importante mencionar sobre la lectura, es que se observa como el objetivo de la empresa es la maximización de los beneficios, es decir, que solo tiene interés, la razón de ser de la empresa para todo motivo es siempre maximizar los beneficios y que sean positivos y cada vez más incrementen y así. Ok, muchas gracias, Reyes. Saúl. Hola, ¿qué tal, profesora? Sí, claro. Mire, yo lo que también pues me surgió duda o me causó algo de ruido, como dice mi compañero, es lo mismo de la diferenciación en los tamaños, porque según lo que yo concibo es que el tamaño lo podemos ver en cuestiones de producción. Entonces, la cantidad de producción viene dada pues por las formas de la producción, que se podría hacer de capital y de trabajo, ¿no? Pero en esta cuestión, la diferenciación la podemos ver en la tecnología. Entonces, mientras más cambia la tecnología, más se puede cambiar la forma de producción, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que la diferenciación entre las pequeñas y las grandes empresas es por cuestiones de tecnología, ¿no? Las que tienen mayor accesibilidad a desarrollos en tecnología pueden diferenciarse de las otras en la forma de tamaño, ¿no? Ujú. Y como dice mi compañero, ¿no? Si las empresas buscan transformar siempre los factores, los factores en productos, pues siempre se van a buscar esa maximización de los beneficios, sea cual sea las búsquedas, pues digamos que de la mano de la búsquedas de los beneficios, siempre van a ser estos el fin común de todos los empresarios, ¿no? La maximización de los beneficios. Aún y cuando busquen, no sé, la maximización de X de la utilidad o de las ventas o esto, siempre van a tener como fin la maximización de los beneficios, ¿no? Ok, ok, bueno, aquí ya lo tenemos. Aquí una pregunta para aquellos que no han participado. Sus compañeros nos dicen y nos mencionaba, creo que fue Reyes, ¿no? El que nos decía de que el mercado brinda información y que el empresario reacciona a esa información. ¿Qué información brinda el mercado? Recuerden que esto no estoy preguntando cosas que en teoría no han visto, son cosas que ya revisaron a lo largo de toda la carrera en sus cursos tradicionales de microeconomía, que llevaron bastantes. Aparte, antes de que entraran a esta materia de teorías de la empresa, llevaron una WEA, ¿no? De microeconomía, que es la 4 o la 5, ¿no? Donde se ve también toda esta perspectiva heterodoxa, ¿no? Respecto a la microeconomía, y hacen también un análisis, ¿no? De este tipo. Varios la llevaron con profes del área, entonces no van a decir que no la vieron. Entonces estoy preguntando de Parvulitos 1, de Plastilina 1. ¿Qué información me brinda el mercado o le brinda el mercado al empresario, ¿no? ¿Y por qué se dice, ¿no? Que el empresario reacciona a esa información? ¿Qué información recibe, chicos? ¿Pueden ser los precios relevantes para el empresario? ¿Estás de acuerdo, Laura? Sí, no, ¿por qué? Laura López. Creo que Laura no está.
Ok, entonces Laura no está. Utsue. Yo digo que sí, son los precios, ya que estamos en la teoría clásica, entonces tenemos entendido que se está manejando una competencia perfecta en donde los precios, pues, no siempre van a ser iguales, pero cumplen como una homogeneidad dentro de la industria. Ajá. Otro aspecto que yo también considero que brinda información en mercado sería el nivel de oferta que hay dentro del mercado, no, de demanda, perdón. Y a partir de esto, el empresario va a buscar una oferta que maximice sus ganancias y así pueda cumplir con el punto de equilibrio dentro del mercado. ¿El empresario conoce esta demanda, Utsue? Ay, perdón. Eh, no como tal, pero se supone que el mercado eh, podría brindar esta información. ¿Cómo le brindaría el mercado esa información? Mm, Piénsele, piénsele. sí, sería... mm, ¿Quién le ayuda a mm, Utsue? A ver, Saúl, ¿querías hablar? Sí, bueno, lo que yo digo es que no se busca tanto, él no ve la demanda, él únicamente tiene en sus manos la posibilidad de la oferta. La demanda, pues, él es reaccionario a ella, o sea, él tiene su oferta, pues, ya dada, él no va variando su oferta conforme a su demanda. Claro, lo ve en el corto plazo. El equilibrio, según lo que yo leí, es que se busca en el corto plazo. Los equilibrios se van buscando en el corto plazo y que en su conjunto se puede dar un equilibrio a largo plazo, pero no se busca el equilibrio a largo plazo, ¿no? Se Ojo, busca el equilibrio inmediato, ¿no? ok. Aquí estamos hablando de varias cosas. Fíjate, Saúl. Eh, Todos coincidimos en que estos manuales de microeconomía donde se ve a la empresa con independencia, vamos a hablar de la empresa bajo la noción de competencia perfecta, ¿no? Que es el ideal o el paradigma al que se quiere llegar. Entonces, bajo este paradigma, el objetivo de la empresa es la maximización de las ganancias. Y entonces no estamos viendo una maximización de las ganancias en el largo plazo. Estamos hablando de una maximización de las ganancias en el aquí y en el ahora, ¿no? Estamos hablando en el corto plazo. Entonces, el objetivo de la empresa es maximizar sus ganancias. Y para maximizar sus ganancias, tenemos que ver cómo tenemos o cómo obtiene la empresa, ¿no? Sus beneficios. Entonces, ¿cuál es la formulita básica para obtener los beneficios en la empresa? ¿Qué hago? ¿A poco no? ¿Cómo obtiene beneficios una empresa? ¿Qué tiene que sumar, restar? A los ingresos totales, costos totales. Ok, ingresos totales. Reyes ya estuvo conmigo, entonces ya sería para que no se lo supiera, pero los demás, a ver, ok, ya nos dijo entonces Reyes, ingresos totales menos costos totales. ¿Cómo obtengo los ingresos totales? Precio por cantidad. Precio por cantidad, ¿sí? Y los costos totales aquí en una visión normal, estamos hablando de que también existen costos variables y costos fijos, ¿sí? Entonces, si la empresa quiere maximizar beneficios, díganme que no sea Reyes, por favor, ¿cómo le hago para maximizar beneficios? ¿Qué tendría que hacer la empresa? ¿Cómo le hago para maximizar beneficios? Recuerden, estimados, que esto no funciona si no participan. Y Es si lo no de participan, doy clase costo por marginal. vista.
Es lo de costo marginal igual a ingreso marginal. Costo marginal, ingreso marginal. Pero de aquí, por favor, Saúl, de lo que está aquí Ah, en, ok. en el pizarrón de beneficios que estamos hablando, ingreso total menos costo total. ¿Cómo le hace la empresa para obtener el máximo beneficio? De estas variables que ustedes tienen aquí, ¿qué tendría que hacer para que el resultado sea el máximo? Pues reducir los costos, ¿no? Ok, entonces, en el caso de los costos, el objetivo sería que reducirlos, ¿no? Llámense costos fijos o costos variables. En el caso del ingreso total, ¿qué se puede hacer? Vender una mayor cantidad. Aumentar la cantidad o bien qué. Aquí existen diferentes combinaciones, es decir, puedo mantener la cantidad pero aumentar Los costos. El precio. el El precio, precio de... ¿no? El precio, en este se supone que es el precio de mercado. Yo estoy multiplicando lo que vendo por el precio al que se vende. Ese va a ser mi ingreso total. Entonces, si yo quiero maximizar los beneficios, o bien reduzco costos, ya sean costos variables o costos fijos, o bien aumento producción con el mismo precio, mantengo la producción y aumento el precio, ¿no? O bien aumento producción, aumento precio, etc. ¿No? Entonces, el objetivo es maximizar los beneficios. Lo que tenemos que ver nosotros es que en competencia perfecta, no todas estas combinaciones que estamos platicando son igualmente aplicables, ¿no? Entonces, esto ahorita lo platicamos. ¿Qué más? ¿Qué nos hace falta de este documento que leyeron de Nicholson? ¿Qué es importante? ¿Qué se nos está yendo? ¿Nada? Pues no hemos hablado como tal de la tecnología. A ver, platíqueme, Andrea, de la tecnología. Pues esta puede ir como apareciendo dependiendo también de la, bueno, o sea, de los avances que se vayan dando y de las necesidades de la empresa tal vez de seguir produciendo, porque pues pienso que a lo mejor sí es importante esta parte que mencionaban mis compañeros sobre la oferta y la demanda, Ajá. pero también hay que tomar en cuenta las preferencias, por ejemplo, de los consumidores, porque en base a esto también, pues las empresas deciden pues cuánto van a producir y también en base a esto, pues como mencionó usted, pues va a decidir si aumenta a lo mejor el precio en base a la demanda o si aumenta más bien la producción. Y la tecnología siento que entraría aquí en, digamos, para ayudar a que esta maximización de beneficios se pueda dar gracias a lo mejor a mejorar la producción. Ok, fíjate, Andrea, y esto va para todos. Estamos hablando de dos cosas distintas. La tecnología y otra vez Andrea me dice, el productor, el empresario conoce las preferencias, ¿no? Que es lo que les comentaba hace un momento, no recuerdo si era Lucero o a quién, y les decía, ¿el empresario conoce su demanda? No, es que no conoce la demanda exactamente. Entonces, ¿cómo se aproxima a conocer esa demanda? Yo te preguntaría a ti, Andrea, ¿el productor conoce las preferencias de los consumidores? ¿Cómo conoce esas preferencias de los consumidores? Por un lado. Y de lo que tú comentas, en específico Nicholson, cuando habla de la tecnología, dice que los avances tecnológicos, ¿no? Van a ser todo aquel método de producción, ¿no? Que va a mejorar a lo largo del tiempo. Y entonces, a medida que mejoran estos métodos o técnicas de producción, y eso lo hace cuando está presentándonos toda esta cuestión de las isocuantas, nos dice, la empresa puede obtener el mismo nivel de producción, ¿no? Con menos factores productivos, gracias a estos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que platicar respecto a la cuestión de la tecnología y cómo si es realmente, a qué tipo de tecnología tienen acceso, ¿no? Las empresas. Entonces, estamos hablando de una cosa que es la tecnología y otra cosa con lo que tú me comentabas de preferencias. Entonces, mi pregunta para ti específica, Andrea, ¿cómo sabe el productor cuáles son las preferencias, ¿no? del mercado? ¿Qué variable le da esa información, Andrea?
¿No? No estoy segura. Ok. Entonces, bueno, aquí puse prácticamente todo lo que ustedes me dieron de retroalimentación. Entonces, les voy a compartir la presentación del día de hoy y vamos trabajando sobre ella. ¿Sale? Me dicen si la pueden ver. Sí, Sí, profesora, sí, sí se sí. puede ver. ¿Sí? Sí, profesora, se ve muy bien. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice la teoría neoclásica de la empresa y sus paradojas. Entonces, cuando nosotros estamos revisando la teoría neoclásica de la empresa, les decía, pueden revisar este manual de Nicholson o el manual que ustedes quieran. Vamos a ver las diferentes estructuras de mercado. Entonces, en los dos extremos tenemos, por un lado, tenemos los mercados de competitivos, estructuras de mercado de competencia perfecta, y por el otro lado tenemos una estructura de mercado pues totalmente divergente, que es el monopolio. Y en el Inter tenemos otras dos estructuras de mercado, que ¿cuáles son? ¿No? Competencia El, perfecta, monopolio. ¿Qué queda en medio? el oligopolio, ¿Y qué más? competencia monopolística. Competencia. Entonces tengo mercados de competencia perfecta, después tenemos competencia monopolística, tenemos después estructuras de mercado oligopólicas, y después vamos a tener el último o la última estructura de mercado, que es el monopolio, ¿no? Entonces, esas estructuras de mercado lo podemos ver desde el lado del comprador, lo podemos ver desde el lado del productor, y ahí ya vamos si es monopolio, monopsonio, oligopolio, oligopsonio, etc., ¿no? Entonces, pero lo que nosotros vamos a revisar, o de donde parten todos los postulados de la empresa en la teoría neoclásica, y es hacia donde nos... Fíjense, mercados de competencia perfecta, mercados perfectamente competitivos, y por el otro lado vamos a ver estructuras de mercado imperfectas, ¿no? Entonces, el objetivo es, ¿no?, ir transitando de esos mercados de competencia imperfecta a un mercado de competencia perfecta. Y entonces, en estos mercados de competencia perfecta tenemos una serie de supuestos respecto al comportamiento de los consumidores y al comportamiento de las empresas. Entonces, aún de esta postura, ¿no?, de mercados perfectamente competitivos, es bien importante que lo entendamos, porque ahorita lo que ustedes me dieron, ¿no?, como de lluvia de ideas, estamos mezclando cosas de una estructura de mercado y otro, y por eso les decía, no necesariamente o no es así, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los supuestos básicos, ¿no?, en la teoría neoclásica de un mercado perfectamente competitivo referente a la empresa? Entonces, el sistema económico, chicos, se va a ver a través del funcionamiento de mercados. Entonces, para que exista un mercado, ¿qué debe de existir? Repito la pregunta, para que exista un mercado, ¿qué elementos son esenciales? Oferta y demanda. Oferta y demanda, en palabras más coloquiales. Una persona que necesite comprar algo y una empresa que ofrezca algo. Entonces, cuando estoy hablando, ¿no?, de estos mercados perfectamente competitivos o un mercado, necesito dos elementos esenciales, ¿no? Quien compra, quien vende, y el bien o servicio que se va a transar, es decir, que se va a intercambiar. Entonces, una persona, como decía Edwin, ¿no?, va a vender y otra persona va a comprar. Y vamos este intercambio, esta transacción entre el comprador y el vendedor, se va a hacer de manera que ambos ganen, ¿sí? No transamos, no comerciemos para que uno gane y otro pierda. Entonces, en teoría, a través de la transacción, ambos, productor y consumidor, ganan. Entonces, vamos a ver nosotros el papel del productor, en este caso la empresa. Y aquí van a observar ustedes una serie de supuestos, ¿no?, en un mercado perfectamente competitivo, en un mercado ideal.
El primero que me dan es que las empresas son precio aceptantes. ¿Por qué una empresa es precio aceptante, Lucero? En un mercado perfectamente competitivo. Se dice que son tomadoras de precios porque el mercado es el que determina el precio de los bienes y servicios. ¿Por qué? Mande, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué la empresa no puede fijar el precio y tiene que aceptar el precio que determina el mercado? Para evitar que se vuelva monopolística. No. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué las empresas son precio aceptantes o tomadoras de precio en un mercado perfectamente competitivo? Porque si fijan su precio por arriba del de mercado, no van a vender nada, y si lo fijan por debajo, no van a ser capaces de satisfacer toda la demanda. ¿Por qué? Porque ahí ya estarían cayendo, bueno, ahí ya no serían precios aceptantes, ¿no? Ahí ellos ya estarían fijando algo. Pero tú me dijiste algo aquí, Edwin. Dices, a ver, si fijan el precio por encima de lo que lo vende el mercado, nadie les compra, y si lo venden por debajo no pueden satisfacer la demanda. ¿Por qué? Porque la cantidad de bienes que estaría produciendo, bueno, en el caso de que sea menor, sería insuficiente, ¿no? Para lo que las personas comprarían. Y Pero en mi otro pregunta caso, es, ¿por qué? ok, espera, estoy un poco confundido. Yo aquí te espero lo que quieras. Porque ninguna gente tiene como el poder para poder determinar los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque son independientes No, y tienen información perfecta. no. Está mezclado perros con gatos, pasteles y un montón de cosas. ¿Por qué? Los escucho, ¿eh? Ojo, todo Bueno, esto lo han visto a lo largo de la asignatura. Me gustaría, Reyes, nada más que ahorita no participaras, nada más para dar opción aquí a tus compañeros que pudieran, ¿cómo se llama? Participar. Ahorita participas, nada más dame un minutito. A ver, los demás. Los escucho, estimados. ¿No? ¿Por qué la empresa tiene que ser, o sea, la pregunta es, ¿por qué la empresa, en este caso en un mercado perfectamente competitivo, tiene que ser tomadora de precios? Su compañera me decía, bueno, su compañero me decía, es que no puede dar un precio más allá de lo que está en el mercado porque nadie le compra, y no puede dar un precio más bajo porque no alcanza a producir todo lo que le comprarían. La pregunta es, ¿por qué? Me corrige si estoy mal, pero ¿no tendría que influir porque todas las empresas se supone que son de un mismo tamaño? Ok, entonces, no es de que te corrija que estás mal, va por ahí. Entonces, a ver, fíjense, déjenme, aquí puse las diapositivas en el Classroom en el pizarrón para poder rayar. Entonces, estamos hablando que en estos mercados perfectamente competitivos tenemos o manejamos una serie de supuestos respecto al funcionamiento de la empresa. Entonces, me dicen que las empresas, ¿no? Como los consumidores son tomadores de precio o precio aceptantes. Y esta cuestión está sumamente vinculada con el tamaño, ¿sí? Con el tamaño de la empresa. Entonces, me dicen que las empresas, ¿cómo son? ¿Cómo son las empresas en estos mercados perfectamente competitivos? Me dice, todas las empresas son prácticamente iguales. Son empresas pequeñas y especializadas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sean especializadas? Aquí vamos a encontrar, ¿no? Así como lo poníamos en el caso. Es que estoy moviendo cosas que no. Como lo veíamos en el caso de las estructuras de mercado, tengo
por un lado o por un extremo a la empresa pequeña y especializada, y por el otro lado voy a tener a una empresa verticalmente integrada, ¿no? Y aquí van a ver cosas divergentes. En este caso, la empresa pequeña y especializada, ustedes imagínense un proceso productivo, no sé, la fabricación de un automóvil. Entonces, una empresa del sector automotriz que sea una empresa pequeña y especializada, estaríamos diciendo que es una empresa que se dedica únicamente a la fabricación de un transistor, o la empresa que hace el volante, o la empresa que se dedica a hacer la piel, ¿no?, para las vestiduras interiores del auto, etc., ¿no? Entonces, es una empresa que tiene una función específica en todo ese proceso productivo. Por el otro lado, tenemos una empresa verticalmente integrada, ¿no? Entonces, que esa empresa puede estar verticalmente integrada hacia atrás o hacia adelante. Decían que el caso más característico de una empresa verticalmente integrada hace mucho tiempo, ¿no? Los 30, un poquito, sí, más o menos por los 30, era Ford, porque decían que se veía por un lado cómo ingresaba todo el metal y por el otro lado cómo, ¿no?, salía prácticamente el auto terminado. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de empresas, estamos hablando que son empresas que no se especializan, ¿no?, en una sola actividad. Entonces, Ford, si estamos hablando de que la función de Ford es la producción de automóviles, pues únicamente tendría que fabricar estos automóviles. Pero Grupo Ford tenía, ¿no?, plantas de caucho, tenía acereras, tenía donde laminaran el metal, tenía cuestión de pinturas. Entonces, estamos hablando que este prototipo de empresas o este esquema de empresas integran una serie de actividades, ¿no?, encadenadas, y por eso les decía, la empresa puede estar integrada hacia atrás o bien integrada hacia adelante. Ya está el auto, ahora este auto, ¿cómo lo llevo al consumidor? Y ustedes pueden ver que hay empresas que tienen su propia financiera, que tienen sus propios distribuidores, que tienen sus propios servicios de transporte para llevar los autos desde donde se fabrica hasta los diferentes distribuidores, etc., los esquemas de crédito, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Comercialización, mercadotecnia, están dentro de este mismo grupo corporativo. Entonces, tenemos estas dos estructuras bien disímiles, ¿no? Cuando hablamos de una empresa pequeña y especializada, estamos hablando de esta empresa, la que va a estar presente en un mercado perfectamente competitivo. Y entonces, las empresas, bajo esta cuestión, fíjense, en estos mercados perfectamente competitivos, las empresas producen bienes estandarizados y tienen, ¿no?, el mismo tamaño. Entonces, la producción de ¿no?, la producción de la empresa de Edwin es prácticamente la misma que la producción de Reyes, que la producción de Andrea, que la producción de Lucero, que de Laura. ¿Por qué? Porque aquí eso también está ligado con la tecnología y nos dicen que la tecnología es otro de los supuestos bien fuertes, ¿no?, que la tecnología está dada. Es decir, que todas las empresas tienen acceso al mismo tipo de tecnología, a la misma tecnología, ¿sí? Entonces, dada esa tecnología, dada, ¿no?, la escala que le permite, o sea, la escala de producción que le permite esa tecnología, ¿no?, producir, las empresas van a tener, ¿no?, pues prácticamente la misma capacidad productiva. Entonces, llegan al mercado y ninguna es más que otra. Y así como está una empresa, existen 100, existen 500, existen 1000. Entonces, recuerden sus clases de microeconomía. Nos dicen que existe un gran número de compradores y de vendedores. En este caso, existe un gran número de vendedores de tal manera, ¿sí?, que uno no puede cambiar la dinámica del mercado. Entonces, ahora sí, le compro a Edwin lo que me decía. Si llega una empresa y pone un precio, aquí otra variable importante es el precio, ¿no? Entonces, en este mercado yo voy a tener a un comprador y voy a tener a un vendedor. Ambos tienen una necesidad. De un lado es la compra, del otro lado es la venta. Va a haber aquí en medio un bien o un servicio que se va
a intercambiar y ambos se ponen de acuerdo en torno a qué, chicos, en torno al precio. Entonces, estamos diciendo que llega el vendedor y observa que así como llega él, hay 500 en ese mercado que llevan el mismo tipo de bien y que tienen prácticamente la misma escala productiva. Si este vendedor quiere subir el precio, aunque sea muy poco, por encima del precio de mercado, ¿no? Nadie le va a comprar. Porque si ustedes ven dos máquinas de refrescos y en una les cuesta 10 pesos el mismo refresco y en el otro lado les cuesta 10.15, pues nadie en su sano juicio, ¿no?, va y compra el de 10.15 o el de 11 o el de 10.50 si lo puede conseguir a un precio de 10, que es el precio que está en todas las máquinas expendedoras de refresco. Entonces, ¿no?, si a pesar de que lo suba por muy poquito, dado que el precio de mercado en este caso si es menor, nadie le va a comprar. Pero decimos que la empresa, si dice, bueno, me voy a quedar con el mercado, ¿no?, me voy a quedar con el mercado, voy a bajar el precio. Entonces, si el precio es de 10 y lo va a dar a 9, dado su tamaño, dada la tecnología, no va a poder cubrir la demanda de ese mercado. Y dado que no la puede cubrir, o sea, imagínense que hiciera un esfuerzo extraordinario, ¿no?, por producir, si produce 100, por producir 120. Pues no va a cambiar el precio del mercado y que todo ahora ya sea 9. ¿Por qué? Porque su escala productiva no se lo permite. Entonces, dadas estas condiciones de la producción de un producto homogéneo, del acceso al mismo tipo de tecnología y que le determina una escala operativa, las empresas son precio aceptantes. ¿Sí queda claro? No sé. Sí, profesora. Aquí es importante una cosa, chicos. A veces nos aprendemos así como las tablas de los mandamientos ahí, ¿no? Cosas, pero no las razonamos. Entonces, yo aquí soy bien preguntona porque me interesa que les quedan las cosas claras. Entonces, siéntanse de verdad con total, se vale. Aquí venimos a aprender, venimos a equivocarnos, venimos a reafirmar ciertos conceptos, ¿no? A mejorar algunos que son erróneos, pero sí tienen que participar y tienen que leer y tienen que acordarse de cosas que ya vieron. Entonces, cuando decimos que las empresas son precio aceptantes, es por esta cuestión, están condicionadas por el producto que ellas están elaborando, que de entrada me dicen que son productos homogéneos, que la escala operativa está determinada por el tipo de tecnología de la empresa, y si me dicen que uno de los supuestos fuertes en los mercados perfectamente competitivos es que la tecnología está dada y todas las empresas tienen acceso al mismo tipo de tecnología, entonces eso hace que su escala operativa sea la misma. Por lo tanto, las empresas van a ser precio aceptantes. Y dadas estas condiciones va a haber un único precio de mercado, el de oferta y demanda. Y entonces acuérdense que aquí cuando ustedes ven aquí el esquemita básico, ¿no? Precio, cantidad, lo que ustedes vieron en todos sus cursos ahí de oferta, demanda, ¿no? Y hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio que es la que vacía el mercado. Pero aquí tenemos una serie de puntos, ¿no? Acuérdense que la curva de demanda nos muestra, ¿no?, las diferentes combinaciones de PK que se está dispuesto a comprar, ¿no?, en un determinado mercado, y también en el caso de la oferta, lo que están dispuestos a llevar a los diferentes precios de mercado. Pero nos hablan de una cuestión de disposición, no necesariamente, ¿no?, que se lleve. Y entonces, en este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio que sería el precio de mercado, ahí los intereses, ¿no?, la disposición de oferentes y demandantes coincide y se vacían los mercados, ¿no? Es un equilibrio Pareto eficiente. Entonces, aquí nadie está mejor que nadie. A eso nos referimos con esta cuestión del precio de mercado. Hay un único precio que resulta de la interacción entre oferentes y demandantes, y la empresa, si quiere vender, pues tiene que vender a ese precio, y de otra manera, ¿no?, pues no va a subsistir. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesora. Segunda cuestión importante, ¿no? Fíjense, ¿no? Aquí ya cubrimos entonces, me dice, es precio aceptante, el producto homogéneo, aquí me hablan del estado de la técnica. Ahora,
Uno de los supuestos más fuertes y que nosotros tomamos como dado de una forma tan ligera es el de la información perfecta, ¿no? El conocimiento perfecto que tienen productores y consumidores, ¿no? Y otro supuesto que aquí nos dan es el de racionalidad. Entonces, si nosotros, ¿no?, ponemos en este tándem conocimiento e información perfecta y la racionalidad económica, también racionalidad perfecta, estamos hablando del mundo ideal, pero estamos hablando de cosas que jamás se van a dar en la realidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un conocimiento perfecto, veamos este dibujito que está a su derecha. ¿Qué información necesitan el productor y el consumidor para llevar a cabo el intercambio del bien o el servicio? ¿Qué necesitan conocer? Porque ustedes ahorita me dijeron, es que conoce su demanda, conoce sus preferencias, conoce sus gustos. ¿Cómo los conoce? Si de repente dice Lucero, hola, soy Lucero, vendo micrófonos, y después dice Reyes, hola, soy Reyes, compro micrófonos, ¿no? Entonces, ¿cómo conoce Lucero, que es la que hace el micrófono, por las preferencias, los gustos, etc., ¿no? ¿Cómo? Niños, ¿necesitan participar? No los escucho. A ver, Laura. ¿No, Laura? Laura, ya van 2 ocasiones en que pregunto y no me contestas. Hace ratito participaste, entonces sí sirve tu micrófono. A ver, Edwin. Bueno, se supone que la información de cierta manera tendría que encontrarse en el mercado, ¿no? Uh-huh. Dado que es un esquema de competencia perfecta. Uh-huh. Sin embargo, la verdad esto ha sido algo que me ha causado mucho conflicto y no termino por entenderlo bien. Ok, a ver, pero ¿qué información va a estar en el mercado, Edwin? O sea, vamos a ver a esta persona, ¿no? A esta le vamos a poner aquí un sombrerito para que sea el empresario y este es el consumidor, ¿no? Entonces aquí tengo el productor, esta persona produce y esta persona consume. Ambos se enfrentan en un mercado. Llegan al mercado. Hay alguien que tiene la necesidad de comprar y otro que está dispuesto a vender. ¿Qué información requieren ambos para ponerse de acuerdo? ¿Cómo conocen las preferencias, sus gustos? ¿Cómo? Como yo lo imagino, o sea, sería que el consumidor, el productor ve que el consumidor necesita, vamos a suponer, con el caso que dio, un micrófono. Ajá. Pero ok, además de la preferencia, al consumidor le gustaría que fuera un micrófono, no sé, rojo. Ajá. Entonces el productor tendría que hacer un micrófono rojo. Y además, podría ser que el consumidor dice, ok, quiero un micrófono rojo que me cueste 20 pesos. Entonces el productor tendría que hacer esto, ¿no? Un micrófono rojo que cueste 20 pesos. Pero, bueno, bajo el esquema de competencia perfecta, pero siento que es como complicado que esto llegue a suceder. Ojo, fíjate, pero cuando estamos hablando de un esquema de competencia perfecta, Edwin, ahí tenemos algo que es esencial y lo voy a marcar aquí con amarillito. El producto es homogéneo. Entonces, cierto. Todos los productos son verdes o negros o rojos y tienen las mismas características. Entonces, es una variable, ¿no?, que no puede modificar el dueño de la empresa. Entonces, ¿recuerdan cuando estábamos viendo nuestra ecuación ahí de beneficios que decíamos, pues para aumentar ¿cómo se llama? Beneficios, el productor puede aumentar precios, ¿no? Puede aumentar cantidad,
¿no? Y ahí está jugando, ¿no? Entonces, ya vimos que en esta cuestión de un mercado perfectamente competitivo, pues de entrada, el productor no puede modificar el precio, o sea, tiene que tomar el precio del mercado. En cuestión de la cantidad, ¿no? Que tú mismo me dijiste, bueno, el productor puede tratar de aumentar la cantidad, o sea, bajar precio y vender más. Pues tampoco lo puede hacer porque la escala operativa que está determinada por el estado de la técnica no le permite hacerlo, ¿no? Entonces, estamos diciendo que todos venden el mismo tipo de producto. Entonces, la cosa se va complicando. No sé si me explico. Entonces, cuando llegamos, o sea, aún con todas estas limitaciones que se encuentran el productor y el consumidor de un producto homogéneo, ¿no? Y aquí habíamos puesto nuestra curva de oferta y demanda, y tenemos un mercado. Entonces, ¿qué información necesitan para ponerse de acuerdo? Ahora sí, Reyes, adelante. Hola. Dice, No, hola pues, maestra, es que ahí no quería yo participar porque ahí no le entendí. Adelante, Reyes, a ver. vamos a ver si podemos desmenuzar esto. A ver, tengo entendido que eh, bueno, el mercado funciona a través de las fuerzas de oferta y demanda, ¿no? ¿Ok? Entonces, un productor entiende las preferencias de los consumidores cuando aumenta la demanda de un producto. Entonces, porque se tiene entendido en la teoría neoclásica que la demanda cuando incrementa la demanda, el precio por el mercado, por indicaciones del mercado, el precio sube. Ajá. Entonces, en esta teoría neoclásica, el productor tiene la capacidad de poder moverse entre los mercados de productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaban hablando de micrófonos, ¿no? Supongamos que el productor se da cuenta que la demanda de los micrófonos incrementa, sabe que al incrementar la demanda, los consumidores prefieren más ese producto, sabe que en este momento el precio del producto va a subir, por lo que se pone a producir micrófonos, ¿no? Se Uh-huh. tiene entendido que son micrófonos homogéneos, entonces la información que necesita el productor y el consumidor, pues es el precio del producto. Ok, entonces, aquí está. Muchas gracias, Reyes. A ver, aquí está, ¿no? Ahí lo pongo con amarillo y en grandoto. Entonces, vean, lo único que necesitan productores y consumidores, así estemos en un mercado perfectamente competitivo, que estemos intercambiando productos homogéneos, ¿no? Para que se vacíe el mercado, lo único que yo necesito como consumidor, y si ustedes ven aquí, tenemos nuestra gráfica, lo único que yo necesito, ¿no? Es conocer el precio del producto. Ya es lo que tengo. A un precio de 10, yo estoy dispuesto a comprar 5 productos. A un precio de 7, estoy dispuesto a comprar 6 productos. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, toda la curva de demanda me dice cuál es mi disposición de compra, llámese individual, demanda individual o de mercado. ¿Cuál es la disposición de compra respecto a toda la escala de precios posibles? Es un continuo. Y del lado de la oferta también tengo la disposición de venta del productor a los diferentes precios. Entonces, aquí también recuerden, ¿no? La ley de la demanda y la ley de la oferta. A mayores precios, el productor está más dispuesto a llevar productos al mercado, y a precios más altos los consumidores estamos menos dispuestos. Y al revés, si baja el precio, el productor va a estar dispuesto a llevar menos productos al mercado, y si baja el precio, el consumidor va a estar dispuesto a comprar más productos en este mercado. Entonces, la única información que necesitan productores y consumidores para decidir, ¿no?, qué cantidad están dispuestos a comprar o a vender es el precio. No hay más. El precio me da la información de la técnica con la que produce esa empresa, de la calidad del producto. El precio tiene contenida toda la información que necesitan ambas partes de la transacción para tomar su decisión. ¿Cómo sé que un producto o que algún servicio es más preferido, ¿no?, o que tiene una alta demanda en un sector de la población? Por el precio.
porque la demanda va a acceder a la oferta y por lo tanto los precios van a ser más altos. Entonces, esa es la información que recibe el productor. No sé si me explico, porque decía, bueno, ¿y cómo conoce la demanda y cómo conoce las preferencias? Toda la información que necesita está contenida en los precios. Entonces, cuando hablamos de información perfecta, ¿no? Y ya de entrada, aun cuando sea esta cuestión del precio, significaría, fíjense, que el productor sabe cuáles son o conoce cuáles son los precios, ¿no? De todos los productos o el precio de su producto, ¿no? Y entonces, en función de estos precios va a decidir, ¿no? ¿Qué va a producir? Porque aquí hay una cuestión importante y que es lo que mencionaba también Reyes, la libertad de entrada y salida de un mercado a otro. Eso también trae cuestiones importantes detrás. Porque ustedes, o sea, imagínense que les digo, oye, ¿sabes qué, Lucero? Te dieron, estabas trabajando, pero te dieron, te despidieron de tu trabajo y entonces te dieron una muy buena compensación económica. ¿Qué piensas hacer con eso? No, pues que voy a abrir una cafetería. Oye, ¿por qué una cafetería y no una tortillería? Ah, pues es que la cafetería, pues porque mis papás tuvieron una cafetería hace años y entonces yo ya tengo conocimiento, es más, tomé un curso de pastelería, entonces conozco el negocio, ¿no? Tú abres un negocio porque tienes un conocimiento de él, ¿no? Y entonces ya no empiezas de cero en esta cuestión, ¿no? De la curva de conocimiento. ¿Qué pasa bajo los supuestos neoclásicos? Que es lo mismo, ¿no? Que Lucero dijera, ah, pues entro, a poner una cafetería, que pongo una tortillería, que pongo una tortería, que pongo una de agua, que pongo, no sé, un aserradero, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo. No hay costo de entrada, ni hay costo de salida. Y entonces, bajo estas cuestiones que me decía, estábamos platicando del micrófono, con el micrófono o con los diferentes factores productivos que utiliza la empresa, puede ser audífonos o puede ser micrófonos. Y si de repente ve que en el mercado de micrófonos el precio es más alto, el productor puede salir del mercado de audífonos, irse al mercado de micrófonos, ¿no? Aprovechar, ¿no? Esa diferencia de precios que en ese momento es alto y lo mismo que va a hacer él lo van a hacer otros, ¿no? Y entonces esas oportunidades de ganancias extraordinarias van a empezar a caer hasta que el precio sea igual o que la tasa de, bueno, que la tasa de beneficio que se tiene en este caso en el mercado de micrófonos sea igual a la tasa de beneficio que se obtiene en el mercado de los audífonos, ¿no? Y se eliminan esas oportunidades de arbitraje. Pero estamos diciendo que es de todos los productores conocidos, ¿no? Todos los precios del mercado. Y sobre esto me gustaría platicar, es un ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos. Entonces, todos ustedes han ido al supermercado, ¿no? Vamos a hablar ahora del pasillo ahí del pan, ¿sale? ¿Qué pan consumen ustedes? ¿Pan de caja o pan de estos? ¿Qué pan consumen? Pan de la panadería, bolillos, lo Pan más de la común. panadería, bolillos, pero imagínate que estamos en el supermercado, entonces llegas, vas a hacer las compras de la semana y llegas ahí al pasillo del pan, que son pasillos bastante impresionantes porque hay un montón de marcas y de presentaciones, etc. ¿Tú qué pan compras? ¿Qué pan compran en tu casa? Si no compras, ¿qué pan has visto que compran en la casa de tus amigos, tus tíos? Alguien ha comprado pan en un supermercado, ¿no? Ahí en el Claro, pasillo. el pan del sándwich, El como que pan es lo del más sándwich, ¿no? ¿Qué marca? Bimbo. Bimbo. ¿Qué presentación? Porque Bimbo estamos diciendo que es la marca, pero aquí con nombre y apellido. Entonces, Utse le toca, van a ir al día de campo y entonces le toca llevar los sándwiches. ¿Cuál compras? ¿O cuál se compra de manera normal en tu casa? El tamaño grande, bueno, la presentación normal de grande. La presentación normal grande, ese pan que ahí viene en el envoltorio ahí, creo que es, ¿qué? Azul con blanco, no sé ya si le han cambiado, etc. ¿Por ¿El qué pan compra? blanco? ¿Mandé?
El pan blanco es como muchas variedades, porque pues hay pan integral, pan multifibra, pan ese como de dieta. Ok, pero dice Utse que ella le tocaron los sándwiches y entonces va a comprar el pan Bimbo tradicional tamaño grandote. Ok, ¿por qué compras ese, Utse? Y no compras cualquiera de los demás del Bimbo. Por el precio, tal vez, y por la preferencia. Por el precio. ¿Qué te hace preferirlo sobre todos los demás? Sería que es un pan que consumo comúnmente. ¿Por qué lo consumes comúnmente? Fíjense, todo esto es para que veamos esta grado tan fuerte de suponer información perfecta y racionalidad perfecta. Vamos acerca de los precios, ¿no? Entonces Utse dice, bueno, es un pan que yo compro normalmente, pues por el precio. Utse, ¿conoce los precios de todos los panes de ese pasillo del pan en el supermercado? No. No, como decía Andrea, ¿no? Vemos una gran cantidad de marcas que al final todas las marcas son de una, que es Bimbo, pero vemos Orowit, vemos ¿cómo se llama el otro? Vemos Bimbo, vemos Wonder, vemos Misión, vemos un montón de marcas, ¿no? Todas pertenecen al mismo productor, o sea, adiós mercados perfectamente competitivos. Ok, pero imagínense mercados perfectamente competitivos y que fueran diferentes marcas. Ahora tenemos diferentes tipos de pan, ¿no? Y entonces está el pan blanco, pan de dieta, pan multigrano, pan negro, pan con centeno, pan como gusten y manden. Y no solamente tenemos todas esas variedades, tenemos también diferentes presentaciones. Tenemos el pan grandotote, el pan normal, el pan que únicamente trae pocas rebanadas, etc. Entonces, cuando estamos hablando de esta información perfecta, y fíjense, lo único que yo necesito para tomar mis decisiones como compradora, es conocer el precio, o sea, de todas las presentaciones de pan que hay en ese supermercado. Porque si yo lo mezclo con la racionalidad, o sea, aquí estoy hablando de que toda esa información está disponible, ¿no? Entonces, ya está la información, ahora la tengo que conocer. Y si yo a eso le pongo el signo de plus, ¿no? El signo de suma con la racionalidad. Y la racionalidad me dice, ¿no? La racionalidad perfecta me dice que el consumidor va a seguir sus elecciones. O sea, lo que yo me lleve de ese estante va a maximizar mi utilidad, ¿sí? Porque en el caso del productor es maximizar mis beneficios, el consumidor quiere maximizar su utilidad. Entonces, en esta relación de, ¿no?, beneficio-costo, se supone entonces ya están todo ese pasillo del supermercado, yo tengo que conocer, ¿no?, todos esos precios, y bajo la racionalidad perfecta, el consumidor tiene la capacidad cognitiva, ¿no?, de hacer todas estas elucubraciones matemáticas en su cabeza. Y cuando tomamos nosotros el paquete de pan Bimbo grandote, ¿no?, de 100 rebanadas, es porque ya hicimos aquí en la cabeza toda esa comparación, costo-beneficio, y lo que me estoy llevando me maximiza mi utilidad. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Somos consumidores racionales? No. Entonces, fíjense, ¿cuál es la problemática que encuentras, Utse, para ser un consumidor racional, ¿no? El consumidor racional neoclásico. Ahorita hablamos del productor racional neoclásico, la empresa. ¿Qué problema encuentras? No es un problema de información, porque ahí está toda la información. ¿Qué problema encuentras? No sería un problema de información, pero sí de nosotros como no tener esa capacidad de estar comparando producto por producto, ¿no? O sea, también sería el tiempo, porque muchas veces como compradores vamos a prisa y nada más agarramos lo primero que encontramos, o que si hay ofertas, o sea,
Un ejemplo muy común es de que hay compras compulsivas a partir de las ofertas. A lo mejor es un producto que no consumen tanto, pero ahora lo vieron más barato y dijeron, bueno, me voy a llevar una pieza, dos piezas. Entonces, Ajá. eh, ya no está precisamente por el precio o la maximización de beneficios, sino llega a ser por la cotidianidad que existe en las compras como consumidores. Pero fíjate, Uche, aquí hay una cuestión importante. Estamos hablando de estos mercados de competencia perfecta. O sea, tú me dices, bueno, a ver, puede haber en esta cuestión de las ofertas compras que no son racionales, ¿no? Sí, te lo, te lo compro eso, ¿no? Pero estamos hablando de una estructura de mercado bajo supuestos bien, bien específicos y que te constriñen muchas cosas. Entonces, bajo esta lógica, ¿no? De que te ponía de ejemplo el pasillo del pan. Si yo llego al pasillo del pan y a pesar de que sea de todos conocido, ¿no? Esta información, pues eso es todo un rollo. O sea, ustedes imagínense que para ir todos los días a comprar el pan, tienen, ¿no? No basta con que lo hayas visto ayer, porque los precios, ¿no? Están cambiando. Entonces, estamos hablando de que son precios relativos. Entonces, si cambia el precio de una presentación de pan, tenemos que volver a hacer, o sea, tenemos que volver a hacer toda esta cuestión en nuestra cabeza para vislumbrar, ¿no? Las diferentes condiciones, ¿no? Si yo compro un pan y lo comparo con otro y voy haciendo para que yo tome un pan, ¿no? Del estante del supermercado. Porque ante cambios en precios relativos se tiene que estar haciendo esto, porque el objetivo es maximizar beneficios. Entonces eso es todos los días que vayan al súper. Y si cambia el precio de uno, tienen que volver a hacer esto. Es un proceso sumamente complejo. Ahora Uxue dijo algo que es bien importante. Nos dicen que la información está disponible y que no tiene ningún costo. Entonces, aquí, bajo este mismo ejemplo del pan, pues está la información disponible, pero tiene un costo. ¿Por qué? O sea, imagínense el costo que implicaría pasarse todo el día, ¿no? Ustedes van con prisa, pasarse todo el día ahí conociendo, anotando los precios del pan y haciendo toda esta cuestión racional de estar comparando las distintas alternativas, costo-beneficio, y tomar la que maximice su utilidad, ¿no? Eso en el caso de que la información esté disponible. Y si no está disponible la información, es un costo por acceder a esta información. Ahora piénsenlo del lado del productor. En este caso la empresa, y la veíamos como una función de producción, que también lo dice ahí Nicholson, en la que combina diferentes cantidades de trabajo y de capital, ¿no? Para obtener una determinada cantidad de producto, ¿no? Ya de entrada aquí hay una cuestión importante en términos de la elasticidad de sustitución, porque uno de los supuestos es que es muy fácil sustituir un factor productivo por otro manteniendo el mismo nivel de producción. Entonces, bajo esta lógica, el productor debería de conocer, así como nosotros en la lógica del pan, el productor para identificar, o sea, fíjense, ahí para saber qué va a producir, ¿quién le da esa información? El precio del mercado. Y para producir eso, pues necesita factores productivos que debe de adquirir. Y bajo esta misma lógica, así como nosotros como consumidores vamos y compramos pan, pues él tiene que adquirir factores productivos, ¿no? Llámese abstractamente capital y trabajo. Entonces, el productor está obligado a conocer todos los precios de los factores productivos que necesita para producir ese bien o para ofertar ese servicio. Y todos los días el productor, bajo esta cuestión de la racionalidad económica, está haciendo este juego mental, porque si cambia el precio relativo de un factor, tiene que estar haciendo toda esta lógica para saber si contrata más trabajo o va a dar más o va a invertir más en capital, ¿no? Y eso todos los días, en función de cambios en los precios relativos. Esos son los supuestos o sea, esas son las condiciones que están detrás de esta cuestión de
información perfecta, racionalidad perfecta, ¿no? Entonces, pero aquí me dicen, ¿no? Bajo este mercado perfectamente competitivo, que el productor conoce todos los precios, que tiene la capacidad, ¿no? De hacer toda estas combinaciones, ¿no? En su mente, tomar la mejor decisión, y lo mismo lo hace el consumidor. Y entonces nos damos cuenta que ante la presencia de información perfecta, racionalidad perfecta, ¿no? Se da un conocimiento perfecto. Conoces todo. Prácticamente no existe qué, chicos. No existe qué. ¿Incertidumbre? Incertidumbre, ¿no? Entonces, en competencia perfecta no existe incertidumbre. Las condiciones están dadas. Entonces, imagínense, ¿no? Conoces precios, conoces todo el estado de la técnica, conoces, o sea, les decía, puedes entrar de un mercado a otro, o sea, es el mundo perfecto. Aquí no hay duda de nada. Eso sucede en el mundo real. ¿Sí o no? Porque esa es una cuestión importante, ¿no? Esa es una cuestión importante. La teoría se hizo para explicarme la realidad. El problema es que nosotros vamos a la inversa, queremos ajustar la realidad a la teoría. Aquí hay una cuestión ahí con los supuestos tradicionales neoclásicos, ¿no? Que nos dicen que, bueno, es que pueden ser supuestos muy restrictivos, pero lo importante es su capacidad de predicción, ¿no? Pues ya vimos, o sea, pues, ¿qué también me pueden predecir supuestos tan restrictivos y tan ilógicos? ¿No? Entonces, esto sucede, es válido para explicarnos el funcionamiento del sistema económico, es válido, o sea, todavía nos faltan más cosas, es válido para explicarnos el funcionamiento de la empresa. ¿Quién quiere participar? Profesora, yo Dime. tengo, por ejemplo, hay una duda. Ahorita que estaba hablando, por ejemplo, de lo del pan. O sea, ahí entras, como usted dice, al pasillo, ¿no? Uh-huh. Y ves todo, o sea, pero al hecho del simple hecho de, por ejemplo, que haya diferentes variedades, digamos, de pan, eso ya no lo haría un producto homogéneo, ¿no? No, pero imagínate, eso ya no lo hace un producto homogéneo. Pero si tú estamos hablando de que tú consumes pan multigrano, pues tú tendrías que saber, ¿no? O sea, el precio de todas las presentaciones de pan multigrano, de todas las marcas que están ahí, y en función de eso tomar tu mejor decisión, Ah, muy bien. ¿no? Sí. ¿Sí me explico? O sea, con independencia ya sé que no son igual el pan blanco que el pan de dieta, el pan negro, el pan de centeno, el pan multigrano, el pan que quieras. Pero no estamos hablando que hay un único productor, o en este caso si es Bimbo, que es la única presentación de pan multigrano. Entonces, si tú vas a comprar pan multigrano, pues lo tomas bajo este supuesto de la racionalidad económica, que conoces todos los demás precios, ¿no? Y que pusiste esta comparación costo-beneficio en cuestión de tu utilidad, y que tomaste aquel que va a maximizar tu utilidad. Y al otro día que vayas, como están cambiando estos precios relativos, tienes que volver a hacerlo el mismo, ¿no? Y no necesariamente el pan que te llevaste hoy es el pan que te vas a llevar mañana. Y eso lo tienes que hacer todos los días, porque siempre hay cambios en los precios relativos. Entonces, es esta cuestión. Y les decía, aquí asumimos, ¿no?, de que conoces el precio del pan, pero no únicamente lo conoces en ese supermercado. ¿Y qué pasa con el supermercado de enfrente? ¿Y qué pasa con el de la tiendita de al lado? ¿Y qué pasa? ¿Cómo sabes que el precio al que compras el pan en ese supermercado es el mejor? Y que no está más barato en otro lugar. Eso también, o sea, se supone que conoces todos los precios. O sea, el precio del factor, o en este caso del bien que tú vas a consumir, independientemente de dónde esté localizado. Y que en función de eso tú tomas tu decisión. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿no?, bajo esta cuestión de información perfecta, conocimiento perfecto, racionalidad perfecta, el fin último del productor es la maximización de los beneficios.
y el fin último del consumidor es la maximización de la utilidad. Y aquí también es lo que ahí me gustaría, bueno, todavía no entramos, ¿no? Me gustaría platicar con el documento de Fernández porque le hace una crítica, a mí me parece que muy buena y muy bien fundamentada acerca la maximización de beneficios, ¿no? ¿Es el único objetivo de la empresa o existen otros? ¿Y cómo se relaciona esta maximización de los beneficios con estos supuestos de racionalidad perfecta y de conocimiento perfecto? ¿Sí? Entonces, son puntos discutibles, ¿no? Sobre esta visión de competencia perfecta. Entonces, fíjense, aquí es algo que me gustaría discutir con ustedes la siguiente sesión. Todo este concepto de competencia. Acabamos de pasar las Olimpiadas, ¿no? El máximo ahí, o la máxima tribuna en cuestión de competencia. ¿Qué es lo que ven en las diferentes disciplinas? ¿Qué pasa con la competencia? ¿Cuál es la característica de la competencia? ¿O ni los vieron? ¿No? Ya no lo estoy preguntando de teoría, ahora les pregunto de la televisión de las Olimpiadas, a ver. A ver, Saúl. Perdón, es que no escuché, hay como mucho tráfico aquí y no escuché bien. ¿De las Olimpiadas qué, teacher? Ok, me escuchaste en las Olimpiadas. Entonces, preguntaba o decía que las Olimpiadas es la máxima tribuna ahí en cuestión de competencias deportivas, ¿no? ¿Cuál es la característica de la competencia o qué es lo que tú veías, Saúl, en esas competencias, independientemente de la disciplina deportiva que hayas visto? Pues yo sí soy mero fanático de las Olimpiadas y más de los deportes de resistencia. Ajá. Lo que vi, lo que sí noté fundamental es como que los cuerpos sí están diseñados como para ese tipo de actividades, ¿no? O sea, Ajá. vemos Flora Duffy que ganó la presea de oro en triatlón femenino, pues ves su estilo de cuerpo y es completamente diseñado para esta cuestión del triatlón, ¿no? No sé, vemos las de gimnasia rítmica y estas de Nagua, ¿cómo se llama? La gimnasia igual. Ganan okay. Ajá. Las rusas porque pues su cuerpo o su físico está diseñado para esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante como identificar cada uno de los cuerpos para qué rama va, ¿no? Vemos a los mexicanos, no sé, compitiendo en el maratón y pues ves la diferencia con este Kipchoge que mide 1.90 y es súper delgadito y así, o sea que es diferente la forma de los cuerpos y no se pueden comparar pues el desempeño que tienen cada uno de los cuerpos, pues más que nada eso, ¿no? Por mera física, ¿no? Ok, fíjate, pero aquí hay varias cosas, Saúl. Si bien entiendo hacia dónde va tu punto, que dependiendo de la disciplina, pues existen ciertos prototipos de cuerpos, ¿no? Para cada disciplina tampoco es una cuestión ahí, determinante, ¿no? Que fue lo que pasó ahí en gimnasia con la representante de México, que pues decían pues que por el tipo de estructura un poco más gruesa que todas las demás, pues no podía hacer todos los ejercicios ahí y demostró cosas contrarias, ¿no? Entonces, o sea, entiendo hacia dónde va tu punto, sin embargo, ahí también tengo o sea, existen asegúnes. No, lo que yo les preguntaba es en cuestión de la competencia. ¿Qué es una competencia? ¿Qué es lo que ustedes vieron ahí en términos de la competencia? ¿Todos llegan en igualdad de condiciones? ¿Cuál es el objetivo en una competencia? ¿Cuál era el objetivo? Se querías levantar, bueno, levantaste la mano. Bueno, yo decía que en términos de competencia, pues cada uno busca la especialización que mejor le vaya, ¿no? Y pues su objetivo siempre va a ser el mejor en la especialización que él determine, ya sea en olímpicos como en empresas, pues van a buscar la manera de sobresalir de todo ese conjunto todo ese conjunto de empresas que las rodea e incluso entre
o en las Olimpiadas, ¿no? Siempre va a haber un jugador olímpico que se destaque incluso en todas las ramas, ¿no? Entonces el objetivo de la competencia siempre va a ser eso, destacarse y ir mejorando consecutivamente para seguir en la cabeza dentro de la competencia. Bueno, eso yo considero. Ok, entonces fíjate, son cuestiones importantes aquí con lo que comentas. Entonces, en competencia, las personas se diferencian, se quieren diferenciar. El objetivo de la competencia es ganar, ¿no? Y entonces tú estás compitiendo, no porque es que me gusta mucho el voleibol, o es porque me gusta mucho la gimnasia rítmica, o sea, los que van es porque quieres ganar. Y vas a hacer uso de todo lo que tengas, ¿no? En términos de infraestructura física, de infraestructura en términos de capital humano, ¿no? Tus características estructurales, físicas, etc., ¿no? Tú te vas a tratar de diferenciar y el objetivo es ganar, ¿no? Y por eso ponía competencia. Me gustaría que para la próxima sesión iniciáramos discutiendo este concepto de competencia y competencia perfecta, ¿no? Lo que estamos viendo aquí con los neoclásicos, porque estaríamos hablando entonces, igual que en las Olimpiadas, pues de la máxima tribuna para hablar de competencia, de diferenciación, de lucha, de ganar. Y vamos a ver si eso sucede, ¿no? Y por qué, ¿no? Entonces ustedes vieron ahorita las Olimpiadas, el chiste es ganar. Se habló mucho de un competidor en el maratón, un francés, ¿no? Que decían con una mala, como con un mal espíritu deportivo, que va corriendo, llega ahí a un puesto donde te hidratas, tira 9 botellas de agua y termina, o sea, él toma la última para que ninguno de sus competidores se pueda hidratar. Su objetivo es ganar, ¿no? Entonces, ¿es una mala práctica deportiva? Sí, pero pues está en competencia, ¿no? Entonces, pensaríamos nosotros que si vamos a hablar de competencia perfecta, pues sería lo máximo de competencia. Todo esto que empezamos apenas ahorita nosotros ahí a señalar en términos de competencia perfecta, ¿corresponde a lo que nosotros entendemos competencia? ¿Sí o no? ¿No? Ahí lo discutimos el siguiente jueves.